Bueno, en este video lo que vamos a aprender es a crear una aplicación que nos permita realizar el espectro de aceleraciones de un punto geográfico en específico. Entonces lo que vamos a hacer es poder encapsular todos estos datos para crear este espectro de aceleraciones que nos permita solucionar el problema que tenemos acá en el ETABS cuando definimos las funciones. En este caso necesitamos definir funciones para hacer el análisis dinámico espectral. Entonces lo que normalmente hacemos cuando estamos haciendo la función, en este caso la NSR10 porque estoy en Colombia, es definir estos parámetros sísmicos como la aceleración pico efectiva, la velocidad pico efectiva, todo lo que tiene que ver con el factor de amplificación y el grupo de uso, ¿sí? Muchos colegas no les gusta hacerlo de esta forma y por tanto prefieren cargarlo desde un archivo. Entonces simplemente aquí lo que hacen es cargar el documento en TXT, donde este documento tiene dos columnas. Las dos columnas se refieren al periodo y la aceleración. Normalmente esto es útil, ¿por qué? Porque una vez definamos la función, cuando nosotros vamos a hacer el análisis dinámico espectral, cuando creamos un nuevo caso, lo que hacemos es crear un espectro de respuesta. Y al agregar la función, pues elegimos la función que hemos creado para hacer el análisis dinámico espectral. ¿Listo? Como le digo, muchos colegas lo hacen en el Excel, pero a mí me gusta encapsular todo en una aplicación. De hecho, ya he estado trabajando en una aplicación, en Tkinter. La aplicación es esta. Y aquí en esta aplicación lo que hago es encapsular todas las herramientas que se usan en el día a día. Por ejemplo, acá tengo las preferencias del diseño en acero, tengo las preferencias del diseño en concreto, tengo diseño de vigas compuestas, tengo el diseño de columnas compuestas, tengo el diseño de muros de cortante y tengo el diseño de losas en concreto, tanto en una como en dos direcciones. ¿Listo? Les voy a mostrar por ahora, por ejemplo, la aplicación que tengo de columnas. Aquí en columnas puedo cambiar las dimensiones, puedo cambiar incluso el FC, el FY, el análisis si es uniaxial en ambas direcciones o incluso puede ser biaxial. ¿Listo? En este caso vamos a hacer un ejemplo sencillo, vamos a cambiar las solicitaciones, vamos a dejarlo en la dirección X, vamos a cambiar la cantidad de barras, vamos a dejar la número 5 y lo interesante de esta aplicación es que cuando le damos a resolver, calcula los parámetros más importantes en columnas, que es la máxima compresión axial, la compresión permitida, el punto de balance, el punto de control de tensión, la máxima tensión, y te da también, digamos, la etiqueta si la sección es suficiente, es insuficiente, o en el caso contrario te calcula, digamos, el valor de la superficie falla, es el método de la superficie falla y la cuantía. También podemos ver la interacción, si queremos ver el diagrama de interacción, simplemente le damos acá, y podemos ver el diagrama de interacción. Entonces, es una aplicación, digamos, bastante útil para verificar muchas veces los datos que tenemos en el TABS. También tengo las preferencias de diseño. Como pueden ver, los códigos que utilizo son la NSR10 y el ASI 319, que son digamos, los que... El NSR10 porque pues yo estoy en Colombia, soy colombiano y por tanto utilizo esa reglamentación. Y la ASI 319 porque es la internacional. De hecho, casi todas las personas de Latinoamérica pues siguen esa normativa de la ASI 319. Muy bien, los parámetros, pues todos los parámetros, estos son los parámetros de resistencia y las propiedades mecánicas, pues ya la mayoría ya las conoce. A partir de esas preferencias, pues hacen los diseños que tienen que ver con todas las estructuras de concreto. Entonces, como pueden ver, pues lo que yo hago es encapsular en esta pequeña aplicación todas las herramientas que se utilizan el día de hoy. ¿Y cuál es la metodología hoy? Lo que quiero es, vamos a tomarle un pantallazo de eso para ver qué es lo que vamos a hacer en este video. Realmente esto lo hago como un hobby, la programación, como para practicar, porque hace ratos que no practico programación. He estado en otros proyectos, digámoslo así, más reales en el día a día. Y lo que vamos a hacer hoy a manera de práctica es, este diseño lo vamos a pasar por acá, Design, como menú. Y acá en Design vamos a colocar Define. Colocar un Define. Y acá en Define lo que vamos a colocar aquí es el Spectrum. El Spectrum como un submenú, ¿cierto? Y este Spectrum lo que nos tiene que hacer es lo que nos tiene que arrojar, como le digo, es un documento TXT, donde aquí está el periodo y acá está la aceleración. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener el documento TXT para poderlo subir al ETABS. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar una pequeña aplicación que sea muy básica en este caso. La aplicación va a ser prácticamente, va a tener, digamos, la aplicación, vamos a tener un frame. Y dentro de este frame vamos a tener, digamos, un label frame que va a ser quizás para el nombre. Y el otro va a ser para los parámetros sísmicos que vamos a utilizar. Y podemos colocar, por ejemplo, por acá dos botones. Pueden ser un botón por acá y un botón por acá. Este botón puede ser, de pronto puede ser para plotear, digamos, el espectro. Y este puede ser para exportar los datos del espectro en TXT.
¿cierto? Acá vamos a tener los campos de A sub A, vamos a tener los campos de A sub B, de F sub A, F sub B y el coeficiente de importancia. Aquí van a ser los entry, qué pena, y el pulso. Vamos a tener aquí los entries para cada uno. Y van a ser los entries. Y acá vamos a tener el entry del nombre por nomenclatura. Y esto va a ser el name. Vale, listo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es esta aplicación con estas dos funcionalidades. Como le digo, para no tener que utilizar el Excel, porque normalmente estos documentos contienen mucha información y además que eh, tenemos un documento de Excel para cada problema, ¿cierto? Y la idea es encapsular en esta pequeña aplicación, mediante ventanas, digamos, toda la información y todas las cosas que realmente necesitamos en el día a día. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es, les voy a mostrar, digamos, el proyecto. Entonces, vamos a entrar al proyecto. Y el proyecto prácticamente es este. Entonces, tengo un cliente donde está prácticamente la aplicación principal. Aquí tengo la clase Toolbar que en sí encierra todos los submenús. Tengo la clase concreto donde tengo prácticamente toda la lógica de vigas, columnas, de materiales y del Spectrum. En este caso ya tengo esta clase de Spectrum. En esta clase pues tengo todas las funciones matemáticas que nos van a servir para calcular lo que es la aceleración espectral, ¿cierto? Y pues el periodo. Muy bien, realmente esta clase de Spectrum no es tan complicada porque para los que conocen la NSR10, simplemente lo que tienen que hacer es venir al capítulo A de la NSR10, donde pues es el capítulo donde tiene toda la documentación necesaria para realizar el análisis sísmico de las edificaciones. Entonces aquí prácticamente nos da el paso a paso de cómo calcular el periodo, ¿cierto? La aceleración espectral en función de los periodos. Entonces si está entre T sub 0 y T sub C, calcular la aceleración espectral con esta ecuación. Si está entre T sub C y T sub L, con esta ecuación. Y si no se cumplen estas funciones, pues simplemente calcularlo con esta función. Entonces realmente es muy sencillo calcular el espectro de aceleraciones elástico. Y lo que he hecho es simplemente pasar esta lógica, pasarla a esta clase. Entonces es muy sencillo prácticamente. Y lo que voy a utilizar es esta clase, que es la lógica, en nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a crear la aplicación, vamos a crearla en ese documento de define. Y aquí vamos a crear prácticamente este, esta aplicación. Entonces, vamos a empezar. Entonces, lo primero que quiero decir es que esa programación es prácticamente una programación intermedia, no es totalmente básica. Hay que tener nociones de programación orientada a objetos. eh, Hay que tener claro los conceptos de herencia y también de composición, por ejemplo, en este caso, de clases. Entonces, pues para los que saben, pues espero que se disfruten este pequeño video. Como lo digo, es simplemente para practicar, hace ratos que no programo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear una clase que se llame, no sé, response spectrum. ¿Listo? Ahora esta clase va a heredar de top level. Top level es un widget que nos sirve para crear ventanas emergentes. ¿Listo? Entonces vamos a crear aquí el constructor. Set la palabra reservada y vamos a recibir el padre. Aquí vamos a llamar al constructor del widget top level. Lo mismo. Init y el padre. Muy bien. Vamos a guardar en alguna variable que se llame parent. ¿Listo? Y vamos a crear un método que se llama interfase, donde vamos a crear todos los widgets de nuestra interfaz. Vamos a por ahora pass para ir poco a poco mostrando cómo va funcionando nuestra aplicación. Vamos a crear el método por el cual permitimos que el archivo solamente se ejecute lo que vamos a escribir en este, digamos, bloque de código. Entonces aquí, si no estoy mal, es main, es igual a name. ¿Listo? Entonces aquí vamos a crear nuestra raíz de K y vamos a crear el ciclo con main. Creo que es así, si no estoy mal. Listo. Lo que ahora hemos hecho es simplemente crear la ventana principal. Hasta el momento no hemos utilizado la clase. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar esto. Ok. Entonces, bueno, esto creo que es al revés. Hemos cometido un pequeño error. Creo que no es main, sino name. Y acá es main. Volvemos a guardar, volvemos a ejecutar y listo. Entonces, esta ventana, en este caso, va a ser nuestro padre. ¿Sí? Este padre, lo que realmente, para que entendamos, esta ventana que acabo de hacer es esta ventana, ¿no? La principal. Esta ventana principal es la que acabo de hacer, que es el padre, que va a tener unos hijos, que van a ser los menús y las ventanas emergentes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, una vez que tengamos esta ventana, entonces ahora sí lo que vamos a crear, vamos a utilizar
la clase. Vamos a ir poco a poco para ir mostrando cómo va funcionando todo. Entonces vamos a utilizar la clase de response spectrum y dice que registra el padre. El padre en este caso va a ser root. ¿Listo? Entonces guardamos y volvemos a ejecutar. Aquí están. Entonces vemos que tenemos dos ventanas. Una es la clase y la otra es el padre. Entonces lo que vamos a hacer es a colocarle nombres tanto al padre, pasar cuál es el padre y le vamos a colocar el nombre a la ventana que vamos a editar. ¿Listo? Entonces vamos a colocarle el nombre a la ventana raíz y para eso hacemos lo siguiente. Root.type y le vamos a colocar root. Este va a ser el nombre de nuestra ventana principal. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle el nombre a nuestra ventana que va a contener el espectro de aceleraciones. Y este se va a llamar define spectrum. Muy bien, entonces para ver los cambios simplemente ejecutamos el programa y hacemos un poco más grande la ventana para poder ver. Ahí está, define spectrum. Entonces esta nuestra ventana es la que vamos a editar y es la que vamos a configurar. ¿Listo? Para no tener que estar haciendo cada vez más grande la ventana, lo que vamos a hacer es darle una geometría. Entonces para darle una geometría utilizamos el método geometry y podemos colocar 400 por 500 y ejecutamos nuevamente y ahí la tenemos. Define spectrum. Muy bien. Entonces el siguiente paso que vamos a ir por pasos y el siguiente paso que vamos a hacer es a crear este frame de aquí. Este frame azul vamos a crear. ¿Listo? Entonces vamos a crear el primer frame. Sabemos que esta es nuestra top level y vamos a crear nuestro frame. Muy bien, entonces para crear nuestro frame vamos a irnos al método. Primero cerremos la aplicación. El método de la interfaz y vamos a crear el frame. Entonces vamos aquí, create frame principal. Entonces vamos a llamar al frame principal como root frame. TK frame. Y lo vamos a insertar en self, en este caso en nuestra top level. Y aquí podemos darle la configuración que nosotros queramos. Por ejemplo, le podemos colocar un borde, normalmente me gusta 2. Le podemos colocar un relief, que es el estilo en este caso del borde. A mí me gusta groove, es el estilo que me gusta. De hecho, creo que el tema de NBean es groove. Y luego lo que hacemos simplemente es empaquetarlo. Con pack, lo pueden empaquetar con grid. Incluso creo que hay otro administrador, no recuerdo cómo es que se llama. Pero con pack funciona bien. Entonces le damos que es el fill, que sea en todos lados, que se rellene en todos lados, que se expanda. Y el padding, que haya, perdón, una separación del borde, tanto en X como en Y, de 10. Guardamos y nuevamente ejecutamos, y aquí lo tenemos. Entonces, si ustedes observan, si yo a la propiedad BD le doy un valor mucho más alto, esta línea que está acá se va a hacer mucho más gruesa. Y el estilo de esta línea, de este borde, es groove. Me gusta porque se ve suave. ¿Sí? Esto es configurable, como le digo. Y las propiedades de fill y expand es prácticamente para que cuando yo haga, entre más grande la aplicación o la haga más pequeña, pues ella se acomode. Perfecto, ya hemos creado el frame, el primer frame. Ahora lo que vamos a crear es el primer label frame que se llama name. ¿Listo? Entonces vamos a crear label frame. Y recuerden que la diferencia entre este frame principal, este prácticamente, y este que vamos a hacer acá es que este va a contener una etiqueta arriba que se va a llamar name function o nombre de la función. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver bien y lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer acá y vamos a crearlos. Entonces, vamos a crear el primer label frame. Entonces se va a llamar label frame name function. ¿Listo? Entonces, para crear el primer label frame, lo vamos a llamar label frame name. ¿Listo? Nuevamente, creo que es TTK, si no estoy mal. Es de TTK y label frame. O epa. Lo mismo, el self, la top level. Y aquí el texto, le vamos a colocar. Este texto es como cómo va a aparecer. Listo, entonces aquí le vamos a colocar name function. O name, perdón, name spectrum. Sí, lo vamos a ver así. Y simplemente lo vamos a empaquetar. Frame name punto pack. Y exactamente igual le podemos colocar el fill, las mismas funciones, webA, que se expanda, y lo mismo el path en X igual a 10 y lo mismo con el path Y igual a 10. Muy bien. Si ustedes pueden notar aquí hay un error porque recuerden que este label frame está dentro del frame principal. ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí es que este que estamos creando acá lo estamos metiendo
es acá en la aplicación, en ese punto. Entonces, para corregir ese pequeño error, lo único que tenemos que cambiar es el padre. Entonces, el padre no es self, sino es root frame. Ya con esto arreglamos, guardamos y volvemos a ejecutar. Muy bien, sencillamente no es TK, sino, perdón, no es TTK, sino TK. Simplemente es pequeño error, volvemos a guardar y volvemos a ejecutar. Listo, muy bien. Y aquí tenemos name spectrum. Eh, se puede ver que este spectrum ocupa toda la aplicación, es porque debajo y encima de él no hay más widgets. Pero apenas coloquemos el otro widget, este widget de parámetros, nuestra aplicación se va, digamos, se va a ajustar a la geometría. Entonces, para esto vamos a crear directamente el otro label frame que se llama parámetros. Entonces, para eso cerramos la aplicación principal y creamos el nuevo label frame. Entonces sería label frame parámetros. Bien, se va a llamar el label frame, démoslo así, parámetros, listo. Y lo mismo va a ser tk, wepa, tk.label frame, va a estar en root frame, wepa, muy bien. Y en este caso va a tener un texto que se llama parámetros, listo. Y lo empaquetamos, vamos a copiar esta línea acá para hacerlo más rápido, pero tenemos que cambiar el nombre, parámetros, listo. Como pueden ver, el método pack simplemente lo que hace es empaquetar uno debajo de otro. Ahorita lo vamos a ver. Huepa, tuvimos un pequeño error. Y dice que es en la línea 22. En la línea 22. En la línea 22. A ver, miremos cuál es el error. Listo. Es una L mayúscula, label frame. Volvemos a guardar y ejecutamos. Listo. Entonces, aquí podemos ver que los widgets se han acomodado a la geometría de nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente agregar lo que son las etiquetas, los nombres, en este caso, y los entries, que serían las cajas que van a contener la información. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es, vamos a empezar con el primero, que es el nombre de la función. Entonces, aquí, comentario, ingresando etiquetas. Listo, entonces vamos a crear el label. Escribimos un label que llame name. Y lo mismo, tk.label. En este caso, el padre, en este caso el padre va a ser el label frame, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Label frame name. Y va a tener un texto que se va a llamar name. Y dos puntos para hacer un poco más interesante. Y vamos a empaquetarlo. En este caso es más sencillo porque digamos que no tenemos una particularidad para empaquetar los labels. Simplemente guardamos y si queremos ver el label, simplemente ejecutamos. Aquí tenemos el name, ¿cierto? ¿Por qué aparece en la mitad? Porque simplemente lo hemos empaquetado con pack. Entonces aquí viene la diferencia entre pack y grid. Normalmente a mí me gusta empaquetar con grid dentro de los label frame. Entonces para eso lo que vamos a hacer es empaquetarlo con grid. Entonces vamos a cambiar este grid de pack por grid. Entonces en la fila 0 y en la column 0. Y vamos a acomodarlo, en este caso, al este o al oeste puede ser. Entonces vamos a ver cómo quedó. Y aquí está, name. Está mucho mejor, ¿listo? Ahora vamos a colocar el entry. Vamos a colocar el entry. Entonces sería entry name, name, y va a ser igual a tk.entry. Y lo mismo va a ser en el label frame name. Y no tiene nada más. En este caso una cosa es que lo pueden justificar, pero para no ser tan pesado, simplemente lo vamos a empaquetar. En este caso, eh, recuerden que este es la fila 0, sería fila 0, columna 0. Este sería la fila 0, pero en la columna 1. Entonces, ¿en dónde es que está? Que me perdí. Acá. Entonces, fila 0, columna 1. Lo mismo, stick. Este caso lo podemos colocar en west, que sea al oeste. Y ejecutamos. Y aquí lo tenemos. Listo. Entonces ya tenemos el spectrum name.
¿Listo? Recuerden que esto se acomoda de acuerdo a la geometría. Entonces podríamos tener esto así, ¿cierto? Y luego le damos una geometría para que nos quede la aplicación mucho más bonita. Acá le podemos colocar, en este caso name, podemos colocarle, por ejemplo, una ciudad muy famosa de Colombia es Medellín, ¿sí? Donde está nuestra famosa artista Karol G. Si la han escuchado, por favor, es una gran cantante de reggaetón. Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos los primeros, el label del primer label friend. Ahora vamos a crear los parámetros. Vamos a crear estos parámetros. Listo. Entonces vamos acá y una etiqueta ingresando parámetros sísmicos. Listo. Entonces, aquí hay una cosa importante, que por ejemplo, para hacer una etiqueta y un solo entry, nos tocó hacer 1, 2, 3, 4 líneas de código. Ahora imagínense cuánto código tenemos que hacer para empaquetar 1, 2, 3, 4, 5 por 2, 10 widgets. O sea, sería una repetidera de código. Para eso, yo he creado una función, que ahora se la muestro cómo funciona, eh, para empaquetar todo de una vez. ¿Listo? Entonces, vamos a crear aquí los labels que necesitamos en una lista. Pues tengo A sub A, tengo A sub B, tengo lo que es F sub A, F sub B y lo que es el grupo de importancia o el coeficiente de importancia. Esos serían los labels. Eh, Otra cosa que podemos hacer, colocamos la S, label. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar una función. Para eso tenemos que importarla, una función que la podemos mostrar ahora. Vamos a importarla de utils. De utilsGit vamos a utilizar utils. Vamos a importar lo que se llama como path, llamado pathGrid, esta función, y la vamos a utilizar acá. Entonces aquí lo que vamos a escribir son entries, eh, parámetros, por ejemplo. ¿Listo? Y aquí vamos a utilizar la función pathGrid. Entonces, el padre, en este caso, recuerden que el padre es el label frame que lo contiene. Entonces sería label frame parámetros. Nos piden los labels, ya los tenemos. Y nos piden las variables. Las variables en este caso son variables de control, las famosas tk string bar. ¿Listo? Entonces, para no complicarnos la vida, vamos a crear nuestras string bar. Entonces vamos a escribir variables, va a ser igual, vamos a crear una lista por compresión, tk.stringbar. En este caso, como son parámetros, vamos a crearla como un punto flotante. ¿Listo? For, digamos, variable in labels. ¿Listo? Entonces, aquí en esta variable, valga la redundancia de variables, están contenidas las variables que vamos a necesitar para poder utilizar esta función de, eh, de pathGrid. ¿Listo? Entonces, esto sería todo. Ejecutamos en Python y ya tenemos todos. Es como si fuera parte de magia. Entonces, aquí tenemos los dos label friend. Como le digo, esto simplemente te acomoda la geometría. Entonces, por ejemplo, acá volvemos a la ciudad, Medellín. Acá tenemos los parámetros, serían 0.25, mismo, acá 0.25. Acá podría ser algo tentativo 1.15, 1.15 también. Y acá el coeficiente de importancia podría ser 1. ¿Listo? Entonces lo único que nos hace falta, ya tenemos esto, serían los dos botones. El botón de plotear y el botón de exportar. Pero antes de eso eh, quiero mostrarles algo, que es la función pathGrid. Entonces esta función pathGrid, ¿qué es lo que hace? Entonces vamos a la definición de pathGrid. Y aquí está definida. Entonces la función pathGrid recibe tres parámetros: el padre, los labels y las variables. Y lo que simplemente hago es, en un ciclo for, bueno, en realidad esto son dos ciclos que lo que hacen es simplemente empaquetar. Si es igual a, y si es igual a 0, empaqueta los labels. Y si no, empaqueta los entries. Y luego retorna los entries. Y para eso, pues simplemente lo que hace es utilizar los labels y las variables. Realmente esta función es muy sencilla, pero es muy útil porque simplemente esto me permite empaquetar los entries y los labels cada vez que utilizo esta función. Lo mismo tengo para empaquetar los label frame y para crear frame. Por ejemplo, en la aplicación que estamos desarrollando, este frame, prácticamente este frame que yo creé acá, tiene todas las propiedades. Normalmente en cada aplicación yo creo un frame. Entonces, para no estar repitiendo ese mismo código, yo acá tengo esa función de crear frame y ya simplemente tengo el mismo borde y el mismo relief, tengo las mismas propiedades para rellenar y expandir y los mismos padding. Simplemente utilizo la función y tengo el frame, ¿sí? Pero en este caso,
pues simplemente lo volví a escribir con la intención de explicar. Pero digamos que eso ya es muy programable y simplemente utilizo las funciones para hacer todo esto. Por ejemplo, todo esto simplemente se crea con una función y se evita estar escribiendo siempre el mismo código. Muy bien, entonces ahora lo que nos queda es crear los botones. Los botones los podemos crear incluso aquí, o sea, antes del frame, o sea, en la top level. O sea, la top level sería el self. Entonces vamos a crear los botones. Entonces acá escribamos aquí, botones. Y vamos a crear dos botones. El primero es plotear. Plotear. Y simplemente será tk button. El padre, en este caso me pide el master, es lo mismo, master o padre es lo mismo. Y ya dije que era en self. Y va a tener un texto, en este caso que va a ser llamar, lo vamos a llamar plot. Podemos incluso colocarle un width, no sé, puede ser de 10, está bien. Y de una vez vamos a crear el botón exportar. Entonces exportar va a ser igual a tk button. También va a estar en self. Y va a tener un texto. En este caso se va a llamar exportar. Se va a llamar exportar. Acá cometí un pequeño error, quitemos esto. Y también le vamos a dar un width de 10. En este caso, para los dos botones vamos a utilizar el administrador pack. Entonces, plotear webpack.pack. Y lo mismo podemos colocar acá en exportar.pack. Lo que podemos hacer acá es darle los padding. Entonces, el padding X vamos a colocarle, en este caso, como están tenemos que separarlos. Entonces, vamos a darle, no sé, 30. Y el padding Y, si lo podemos dejar en 10. Lo mismo acá. El padding para que se separen porque no quedan muy juntos. Podemos colocar en 30 y el padding Y podemos colocar en 10. Entonces guardamos y ejecutamos y vemos el resultado. Entonces tenemos el plot y el exportar. Aquí los tenemos uno debajo de otro, pero inicialmente no lo habíamos definido así. Los definimos en la misma dirección, uno detrás de otro. ¿Listo? Entonces lo podríamos dejar así, pero esto lo podemos solucionar de una forma muy sencilla, agregándole aquí el código al pack, una propiedad que se llama side, y a la izquierda, aquí es una coma, y acá hacemos lo mismo, side left, a la izquierda, que los coloque a la izquierda. Eso es todo. Volvemos a ejecutar y los tenemos, plot y exportar. Listo, entonces en este caso ya tenemos la aplicación gráfica. Aquí simplemente es cuestión de llenar datos, de colocar los datos de nuestro espectro de aceleraciones. En este caso son los datos que realmente se necesitan para crear el espectro de aceleraciones. Y lo que ahora tenemos que hacer es simplemente colocarle la funcionalidad al botón plot y al botón exportar. Entonces vamos a crear la función del botón plotear. Para eso vamos a escribir el comando set.plot. Vamos a definir esa función arriba. Creamos el método plot. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es capturar los valores de los entries. Vamos a capturar valores de los entries. De los entries, o mejor de las variables de control, ¿no? Que están asociadas a sus entries. Entonces, como vamos a hacer en datos, lo que vamos a hacer es capturar de las variables. Si recordamos, nosotros definimos las variables para utilizar la función packLead. Aquí tenemos las variables en self.variables. Entonces lo que vamos a hacer es, en self.variables, lo que vamos es a hacer una lista de compresión, vamos for variable, y self.variables, que son las variables, y vamos a conseguirlas con el método get estos valores. ¿Listo? Entonces, mediante una lista de compresión estamos capturando los valores y los estamos guardando en la variable de datos. Muy bien. Una vez que tengamos esos valores, pues vamos a asociarlos a nuestras variables. Entonces, a sub a va a ser igual a datos en la posición 0. A sub b va a ser igual a datos en la posición 1. Nuestra variable f sub a va a ser igual a datos en la posición 2. Tengo un pequeño error. Eso. Y f sub b va a ser igual a datos en la posición 3. Y el coeficiente de importancia va a ser igual a datos en la posición 4. Listo. Una vez tengamos esto, ya podemos crear nuestro objeto de la clase Spectrum. Y necesitamos darle esos parámetros. Entonces, de la misma forma, le damos los parámetros. F sub b y el coeficiente de importancia. Muy bien. Una vez que tengamos ya definido nuestro objeto, nuestra instancia de la clase Spectrum, ya podemos utilizar la función del
de la aceleración espectral. Entonces, para poderla utilizar, vamos a crear una lista. Vamos a crear una lista con la función de numpy, que es namespace. Y vamos a crear una dispersión de números de 0, vaya 15, que sean 100 números. ¿Listo? Y ahora vamos a utilizar en una lista de compresión la aceleración. Entonces, mediante una lista de compresión, lo que vamos a hacer for. En este caso, vamos a iterar sobre TA en periodo. ¿Listo? Y vamos de nuestro objeto espectro, vamos a utilizar la función SA y nos pide TA. Muy bien. TA simplemente va a ser cada una de las iteraciones de periodo. Listo, entonces lo único que nos queda ahora es plotear. Entonces vamos a crear una figura. Vamos a crear una figura con unas dimensiones pueden ser de 7, 3. Vamos a probar y luego cambiamos los datos en caso de que no quede bien representada la función. Vamos a plotear. El primer argumento sería, pues, en el lado de las abscisas vamos a tener lo que es el periodo y en el lado de las y vamos a tener la aceleración. Vamos a colocarle un label label que se llame, en este caso, espectro de aceleraciones, ¿no? De aceleración. Coloquemos el espectro elástico de aceleración. Muy bien, y démosle un color puede ser negro, ahí está bien. Listo, llamemos la leyenda, de leyenda, para que se pueda hacer. Pero antes de esto podemos colocarle, no sé, en las abscisas, podemos colocarle, no sé, X, podemos colocarle periodo. Y acá, pues colocarle, no sé, aceleración o en porcentaje de la gravedad, puede ser, aceleración. Coloquemos aquí porcentaje de la gravedad. ¿Listo? Y podemos colocarle incluso un título que se llame espectro, nuevamente elástico, de aceleraciones. ¿Listo? Leyenda y por último, pues que lo muestre, ¿cierto? Queremos que muestre esto. Muy bien. Digamos que esta es la funcionalidad. Si todo está bien, no tendríamos problema. Démosle guardar a esto y ejecutémoslo. Listo. Entonces, digamos que estas condiciones geográficas, en el caso de la NR10, corresponden a una localización. Puede ser, si no estoy mal, esto corresponde a Manizales. Puede corresponder a Manizales. Los que no han ido a Manizales es una ciudad muy bonita y donde hay mujeres muy hermosas. Pero realmente en todo el territorio colombiano hay mujeres hermosísimas. También tenemos esas condiciones también pueden representar a Bucaramanga. No sé si a Bogotá también. Pero de todas formas, si no lo saben, pues para los que conocen, digamos que para los que conocen la NSR10, aquí hay una tabla en la NSR10 A232, los valores de A y A sub B para las ciudades del departamento. Entonces, por ejemplo, Armenia, los que tienen conocimiento del terremoto de Armenia, creo que casi la mayoría de ingenieros se saben esa historia, donde pues hubieron prácticamente cientos de muertos y cosas así por el hubieron, digamos, muchos edificios que sufrieron, digamos, bastantes daños, y aparte de ese terremoto fue que digamos que se hicieron algunos ajustes a la norma, más que todo para la parte sísmica, ¿no? Requerimiento sísmico. ¿Qué otra ciudad corresponde a 025-025? Manizales, como lo habíamos dicho. Bueno, Medellín no, Medellín ya es intermedia. Tenemos otra por acá, Neiva, por ejemplo, corresponde a 025. Y ya los datos ya serían en el caso del suelo. Por acá no tengo el suelo. Creo que por aquí está el tema del suelo. Lo he perdido. Lo he perdido de vista. No sé si por acá me va a mostrar. A grupo de usos. El suelo. Vamos a mostrar el suelo. El tipo de suelo C. Eso. En este caso para los que utilizan NSR10. No me está dando con el suelo D en este caso para los coeficientes de la ciudad de Bucaramanga o de Manizales. Me está dando. En Bucaramanga también se come la hormiga culona. Para los que no saben. Y pues le damos en plot. Y aquí tenemos un pequeño error. Dice que variable no está definida. Por supuesto. Variable no está definida. Vamos a corregir eso. ¿Por qué variable no está definida? Porque si le quitamos una S todo funciona a la perfección. Bueno, ejecutamos esto nuevamente y estaría perfecto. Ahí tenemos el espectro elástico de aceleraciones, tenemos el espectro elástico de aceleraciones. Hay que hacer un poquito más ancho por lo que veo para que se mire lo que es el tema acá del periodo y acá la aceleración por gravedad. Pero entonces esto, por ahora, digamos que nuestra aplicación, por lo menos ya nos hace el espectro de aceleraciones. ¿Listo? Ahora lo que nos queda es exportar. El botón de exportar, que pues en este caso es el más, digamos que así, el más importante. Esto incluso es importante. Aquí sería también algo muy bueno, sería que en este espectro de aceleraciones, por ejemplo, un label
le podemos colocar, digamos, ese espectro a qué ciudad corresponde, ¿no? Por ejemplo, si yo acá, por ejemplo, llego a escribir Manizales, digamos que acá sea una línea Manizales, ¿me entiendes? Pero pues eso ya lo dejo a gusto de ustedes, para que lo puedan mejorar. Igual aquí está en el video queda todo lo que tenga que ver con la programación, y pues la lógica también está en la clase sencilla, y pues también está en la norma, entonces no habría ningún problema. Entonces vamos a enfocarnos en la funcionalidad del botón exportar. Cerramos todo y vámonos a definir la función exportar. Next, vamos a decir que esto es export. Muy bien, entonces para poder exportar esto, nosotros necesitamos incluir, bueno, bueno, dejémoslo este mensaje box, porque lo vamos a utilizar para ahorita para el mensaje. Eso ya saben que lo hemos utilizado. Y desde Kinter vamos a importar una librería que se llama File Dialog. Esta es la librería que nos va a permitir guardar, digamos que exportar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es file name, vamos a filediálogo.ax para preguntar, y con este método lo que estamos haciendo es simplemente llamando al método para que nos guarde el archivo, nos pregunta dónde guarda el archivo. Entonces, vamos a escribir que la extensión por defecto, faul extension, en este caso sea igual a, no sé, los valores txt. Y el tipo de archivos, en este caso, pues, sea igual a vamos a guardarlos acá entre. Entonces acá podemos colocar txt files, archivos de txt, y podemos colocar lo que tiene que ver con los archivos txt. Default extension, no sé si hay algún problema por acá. Si todo está bien, lo que vamos a hacer acá es, eh, bueno, aquí lo que podemos hacer es, pues, abrir el archivo, ¿no? With, vamos a abrir el archivo open, y vamos a escribir el file name. Lo vamos a abrir en modo escritura como un archivo. ¿Listo? Y vamos a iterar. Claro, entonces aquí la vuelta es que, por ejemplo, necesitamos tanto lo que es el valor del periodo como la aceleración. Estos valores, digamos que por el momento los podríamos copiar, ¿sí? Y para poderlos incluir acá. No los podemos recibir como parámetro acá porque no hacen parte del constructor. Si me hago entender, podrían ser parte del constructor, sí, los podríamos colocar allá, pero en este caso también podríamos copiarlos. Yo sé que se podría hacerlo de una mejor manera, pero en este caso simplemente vamos a copiarlos. Tenemos el periodo, tenemos la aceleración, y aquí sí hay algo importante porque este espectro es, es un objeto que en, está declarado en un método. Entonces, para que sea accesible a los otros métodos, deberíamos declararlo en el constructor, ¿sí? Entonces, para eso podríamos declararlo por acá, digamos, con valores, con valores por defecto, y acá volvemos a reescribirlo. Esa sería una opción. Digamos espectro, va a ser igual a espectro. Y podemos colocarle valores por defecto, 0.25, 0.25. Esto se puede hacer de una mejor manera, pero por ahora lo voy a hacer así. Digamos en 1.15, 1.55, y le puedo colocar 1. ¿Por qué? Porque nuevamente acá vuelvo, digamos, simplemente acá lo que hago es hacer el punto espectro. eh, Acá, por ejemplo, yo puedo escribir el punto espectro, que es el objeto punto A, va a ser igual a esto. Por ejemplo, así. Acá es el punto espectro, punto A sub A, va a ser igual a datos, o sea, a lo que cojas, ¿no? Eso lo puedo hacer con todo esto. Digamos el punto espectro. Esto lo hago para volverlo a utilizar. Punto A sub B. ¿Se me entiende? Y acá es el punto espectro. Punto F sub A es igual a esto. Lo mismo acá es el punto espectro. Punto F sub B. Y lo mismo acá es el punto espectro. Muy bien, entonces aquí lo que simplemente, cuando utilice esta función, lo que él va es, primero a recoger los datos del entry, y luego al objeto le va a colocar esos valores, que van a ser estos mismos por ahora, porque, como le digo, estos valores cada vez que los cambie los va a coger. Luego hace el punto espectro, simplemente lo va a volver a definir. O sea, no, eso no es necesario volverlo a definir, porque ya están acá, ya hemos cambiado los valores de los atributos del objeto. Entonces ya con esto simplemente puedo llamar al objeto self.spectro. Podría llamar, pero tendría el error, o sea, tendría que volver a hacer el mismo procedimiento de volver a capturar los datos.
Si me hago entender, a ver, ¿cómo solucionar este problema? Porque si yo ploteo, listo, aquí está bien, se plotea, ¿cierto? Pero cuando yo lo voy a exportar, yo tengo que exportar los valores que realmente yo ploteé en el espectro. Entonces, y tiene que ser dos funcionalidades diferentes. Entonces, digamos que podríamos hacer una función, ojo, podríamos hacer una sola función que se encargue solamente de generar esos datos y luego simplemente lo que hacemos es utilizar esa función para los datos. Si me hago entender, y simplemente con los datos que extraiga, pues simplemente los utilizamos tanto para uno como para el otro, porque para los dos necesitamos los datos. Ejemplo, vamos a crear acá, def, no sé, puede ser data, y aquí lo que vamos a hacer es simplemente es capturar los datos de las variables, que capture los datos de las variables, nada más, ¿cierto? Sí, sí, solamente que capture los datos de las variables y, y que, y que declare, digamos, el objeto, ¿no? Por ejemplo, o sea, me gustaría, bueno, capturar los datos, digamos que aquí de, bueno, aquí tengo un pequeño error, hace rato que no programo, entonces, bueno, eso a veces pasa, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la programación más que todo se enfoca es en la lógica, ¿no? La sintaxis se aprende muy rápido. Entonces, vamos a capturar estos valores de acá, vamos a pegar acá. Es como la capacidad de resolver los problemas. Entonces, ponle cuidado. En este dato, captura los datos acá de las variables, ¿listo? Eh, simplemente vamos a copiar también esto. Vamos a copiar esto acá. Y como le digo, o sea, yo podría prescindir de todo esto, o sea, la idea que tengo, luego la explico bien, pero la idea que yo estoy queriendo aplicar, por esta vuelta, bueno, realmente no llevo eh, mucho intentando resolver este problema. Listo. Entonces, yo lo que digo, o sea, data va a ser igual a esto, va a capturar los datos y va a crear el objeto. Entonces, espectro, igual a spectrum, que es la clase, y a sub b, f sub a, f sub b y el coeficiente de importancia. ¿Listo? Listo. Entonces, esto es lo que va a hacer. Va a capturar y va a declarar el objeto. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer acá, en period, digo, perdón, en la función plot, es que vamos a hacer la dispersión y primero que todo vamos a llamar a la función self.data. Entonces, cuando llamamos a self.data, eh, o sea, en este caso no retorna nada, ¿no? Pero sí deberíamos retornar, yo creo, espectro. ¿Por qué? Porque espectro si lo tintamos. Entonces vamos a retornar espectro. Y aquí vamos a escribir espectro. Self.data. Entonces ya tenemos espectro, que es el objeto. Ojo. Ojo con eso. Entonces tenemos el espectro. Tenemos aquí la dispersión y la aceleración. Ya tenemos espectro porque lo hemos retornado. Y aquí tenemos simplemente todo. Listo. Ahora cuando vamos a exportar, nuevamente lo que hacemos es utilizar la espectro. Y llamamos a la función data. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí llamamos, digamos, otra cosa que podríamos hacer, bueno, no, en este caso el plot, el periodo, es que esta dispersión de números del periodo la podía retornar en data para poder utilizar acá, pero bueno, digamos que aquí no es que sea tan complicado, nos estaríamos explicando solamente duplicando una línea de código, ¿cierto? Entonces aquí en la aceleración, como retornamos espectro, la podemos utilizar aquí, tanto como allá la estoy utilizando, ¿cierto? Y acá, listo, acá ahora que la tenemos ya podemos en period, TA, y vamos a zip para poder iterar entre dos diccionarios. Perdón, entre dos diccionarios no, entre dos listas. Zip se utiliza para iterar sobre dos listas. Entonces, vamos a escribir periodo. Bueno, en este caso vamos a llamarlo así como TA y SA. Periodo y aceleración. Pero en realidad vamos a iterar sobre periodo y aceleración. ¿Sí? Eso es. Estos dos puntos. Y aquí vamos a coger el archivo y lo vamos a escribir write. Vamos a formatear esto. Y lo primero que vamos a escribir es, obviamente, que es TA. Vamos a escribirle una tabulación, luego iría la aceleración espectral y luego un salto de línea. ¿Listo? Si todo sale bien, la función de exportar nos debería exportar. Entonces, guardamos y volvemos a exportar. ¿Listo? Entonces, aquí está nuestra aplicación. Y lo que vamos a hacer primero, vamos a plotear. No hay ningún problema. Sigue ploteando. ¿Listo? Ahora sí vamos a utilizar la función exportar. A ver qué problema nos sale. Listo, la función exportar nos sale. Yo sé por qué. Ya me di cuenta de que tenemos un pequeño
No sé exportar porque no, o sea, no he colocado el comando en el botón exportar. Entonces, acá tengo el botón exportar, pero no le coloco el comando. Entonces, el punto se llama export. Volvemos a guardar y volvemos a ejecutar. Ahora sí, función de exportar, ahí está. Nos abrió la ventana y vamos a guardarlo como, en este caso, vamos a ponerle un ejemplo. En este caso, eso es referencia a Manizales o Bucaramanga, o ya dijimos que era Neiva. Vamos a guardarlo en Neiva. Neiva. Acá en el escritorio lo guardamos y le damos guardar. Ahora vamos a ver el escritorio si lo guardó como Neiva. Listo, aquí lo guardo en Neiva. Lo vamos a abrir a ver qué nos dice y aquí está. Entonces, aquí tenemos el periodo y la aceleración. Periodo y aceleración. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con este archivo? Este archivo lo que hacemos es, supongamos que queremos hacer eh, el análisis dinámico espectral. Entonces, vamos a crear la función. Vamos a decirle que sea de archivo, puta, de archivo. ¿Dónde está? Que no la veo. Aquí. Muy bien. Y vamos a buscarla en el escritorio. Vamos a decirle todos los archivos. Y aquí en Neiva. A guardarlo. Mire, ya tenemos nuestro espectro de aceleraciones. Vamos a llamarlo, por ejemplo, acá nuevamente Neiva. Neiva. Listo, aquí está el amortiguamiento. Esto se ve en dinámica estructural, el 5%. Y le damos, vamos a convertirlo, vamos a definirlo como usuario para olvidarnos ya de la ruta del archivo. Esto es importante, aquí ya lo tenemos. Listo. Podemos buscar un valor, por ejemplo, de 10, 0.0173. Podemos ir al Excel, de pronto que queramos nosotros, digamos, comprobar. Aquí colocamos 10, 0.173. Está 0.173, le damos OK. Ya lo tenemos como Neiva, le damos OK. Listo, entonces ahora es fácil porque vamos a los casos de carga. Vamos a crear un nuevo caso de carga. Aquí, digamos, análisis, digamos, en este caso, eh, análisis dinámico, le podemos colocar. Dinámico, puede ser en X. Y le agregamos acá y escogemos Neiva en la dirección 1 porque necesitamos en X. Y la combinación el método de combinación modal, CQC, normal, el 5%, está bien. Y acá es el factor de escala de la gravedad y guardar. ¿Listo? Podemos hacer un nuevo caso, aquí lo podemos dinámico en Y. Nuevamente, agregamos Neiva, pero acá ya en la dirección 2. ¿Ok? Y OK. Y simplemente corremos el modelo. Muy bien, entonces ahora lo que nos queda es simplemente colgar nuestra aplicación a nuestra aplicación principal. Entonces para eso habíamos dicho que vamos a crear el menú Define, ¿sí? Y íbamos a desplazar el menú Design, ¿cierto? En el menú Define vamos a crear un submenú que se llama Spectrum. Y al darle clic a este submenú, pues queríamos que saltara nuestra aplicación, ¿cierto? Esa sería nuestra aplicación. ¿Con qué sentido hacíamos esto? Pues con el objetivo de que nuestra aplicación quedara colgada, es encapsulada, ¿cierto? En una sola aplicación. Esa es la idea central de lo que estamos haciendo. Entonces, para eso, nos vamos a ir a Toolbar, vamos a hacer esto más grande. Y lo que vamos a hacer es, vamos a crear el menú Define. Esto es muy sencillo, simplemente vamos a escribir el menú Define. Listo, ahí está. Y simplemente, pues, vamos a copiar esto que está acá. Y simplemente vamos a cambiarle los valores, los nombres. Entonces, acá sería Define. Define. Bueno, esta línea no la necesitamos, es un separador. A veces es muy útil para separar a veces en grupos, pero en este caso no lo necesitamos. Aquí, digamos, este label se va a llamar Spectrum. Y le agregamos 3 punticos ahí como para darle un poco más de estilo, ¿cierto? En este caso ya no va a llamar define, file, sino define. Y no es el menú file, sino es el menú define. ¿Listo? Esto realmente es muy sencillo, crear estos menús y submenús. Entonces ya con esto garantizamos que aparezcan los menús. Entonces ejecutamos el programa principal y ya tenemos define y ya tenemos spectrum. Ahora lo que tenemos que hacer es vincular este submenú a nuestra aplicación de escritorio, en este caso que hemos creado. Entonces vamos a hacer eso, vamos a vincular, vamos a hacer la vinculación. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es importar la clase. Entonces esa clase está en el archivo define. Miremos si está escrito así. Sí, en mayúscula, define. Y la clase se llama, ojo que ya, response spectrum. ¿Ok? Entonces vamos a la aplicación donde está el menú toolbars. Y lo que vamos a hacer, aquí vamos a escribir el command. Y vamos a crear una función que se llame open spectrum, por ejemplo. ¿Listo? Esa función, ¿dónde va a estar? Vamos a crearla por acá abajo. Entonces, def open spectrum self. Y aquí vamos a crear, vamos a instanciar nuestra clase response spectrum. Esa clase nos recibe un padre, recuerden. Entonces sería self.parent. Este es el punto parent, simplemente es el padre que yo recibo al instanciar de la aplicación principal. Si nos vamos a la aplicación principal, que es el main.py, aquí por ejemplo estoy instanciando la clase toolbar y le estoy pasando
app, que app en este caso es el objeto de nuestra aplicación raíz, ¿sí? Esto es muy, pues no es muy complicado de entender. Eso es simplemente estoy pasando el parámetro padre a nuestra aplicación Toolbar. ¿Listo? Entonces lo único que nos queda acá es importar la clase, no la hemos importado. Entonces define, vamos a importar lo que nuestra clase response spectrum. ¿Listo? Entonces guardamos, simplemente ejecutamos en la aplicación principal y si está todo bien, deberían abrir nuestra aplicación. Le damos clic y está aquí la aplicación. Simplemente, si quisiéramos cambiar esos parámetros, dependiendo del punto geográfico, como le dije, puede ser Bogotá. Y aquí simplemente cambiamos los parámetros de Bogotá. En este caso, creo que esto es, si no estoy mal, 0.15 para Bogotá y 0.20. Eso ya es términos del suelo. Y ese ya es el coeficiente de importancia. Simplemente se cambian estos valores, se plotea. Esa imagen la podemos guardar incluso. No sé, la podemos guardar en el escritorio. Podemos, no sé, espectro. Vamos a colocar Bogotá. Por ejemplo, PNG, la guardamos. Y la tenemos guardada. Y luego exportamos también al escritorio el espectro, Bogotá. Lo guardamos y reemplazamos. Pues creo que ya existía, ¿cierto? Entonces esto, digamos, cerramos y podemos seguir trabajando, por ejemplo, en la misma aplicación. Esa es la ventaja, por ejemplo, de utilizar, digamos, Python, el lenguaje de programación de Python, además de los ciclos for y todo eso, pues, y los condicionales que son también bien recibidos. Pero esta, digamos, es la diferencia de tener todo encapsulado y no tener varias hojas de Excel que a veces cuando se editan las hojas de Excel se van dañando. Se van corrompiendo. Entonces, pues digamos que esta es la ventaja de utilizar la programación. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar el video. En otro video vamos a desarrollar, por ejemplo, otra aplicación como para practicar. Podemos incluso hacer el diseño de los muros de corte, ¿sí? Y compararlo con los resultados del ETABS. Realmente lo que yo estoy programando acá simplemente son los resultados que salen del ETABS. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Y pues, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.